Una tormenta perfecta está azotando a los bancos estadounidenses. Nuevos datos revelan que las mismas distorsiones que precedieron al colapso del Lehman en 2008 y las quiebras de 4 grandes bancos estadounidenses a principios de este año están afectando actualmente a cientos de instituciones y creando una crisis que afectará nuestras finanzas personales a miles de personas. De las empresas estadounidenses y puso en grave riesgo la economía y los mercados financieros cuando Silicon Valley Bank, Signature Bank, First Republic Bank y Silvergate colapsaron en la primera mitad de 2023. Se enviaron ondas de choque a través de la industria financiera causó inestabilidad en todo el sistema, especulación y temor. El mayor factor externo que condujo a las quiebras bancarias fue el rápido aumento de las tasas de interés desde que la Reserva Federal lanzó su agresiva campaña de ajuste monetario para controlar la inflación. Prácticamente todas las instituciones financieras sintieron los efectos en cascada. Las tasas más altas impactaron sus finanzas. Carteras de préstamos, tesorería y tenencias de bonos, así como costos de financiación que resultan en enormes pérdidas, aunque el ritmo de los aumentos de tasas mostró en los últimos meses el cambio repentino. Causado por 11 aumentos de tasas consecutivos, llevó la tasa de los fondos Fed del 0 al 0.25% el 16 de marzo de 2022 al 5.25 al 5.50% el 27 de julio de este año. Este fue el tipo de movimiento en forma de U que hemos visto por última vez justo antes de la crisis mundial. Crisis financiera de 2007 a 2009, en esencia, el aumento de las tasas disminuye el valor de los activos de los bancos al tiempo que aumenta lo que tienen que pagar para pedir prestado, lo que limita su rentabilidad y los deja más vulnerables a eventos adversos desde principios de 2023. Los bancos estadounidenses han estado lidiando con una desaceleración del crecimiento de los préstamos. Altos costos de depósito, es decir, la cantidad que tienen que pagar en relación con los depósitos de los clientes. Este aumento en el costo fue causado por las elevadas tasas de retiro a medida que más clientes sacaron su dinero de los bancos y comenzaron a invertirlo en inversiones que podrían generar más intereses, incluidos fondos del mercado monetario. Como consecuencia, los bancos se vieron obligados a pedir prestado más dinero a la Fed para asegurarse de tener fondos suficientes, lo que ocurrió a tasas mucho más altas que nunca. Este fue uno de los principales catalizadores del colapso bancario. Hemos visto en la primavera que las subidas de tipos los desestabilizaron en un momento en el que el valor de la deuda en sus balances también había caído significativamente, lo que también incitó a más clientes de otros bancos a empezar a retirar sus depósitos porque temían que su dinero ya no estuviera seguro. Después del colapso del SVB, millones de depositantes se apresuraron a trasladar su dinero a los bancos regionales y buscar inversiones que ofrecieran mayores rendimientos y se consideraran más seguras que los depósitos no asegurados. Alrededor de $120 mil millones en depósitos se retiró de los bancos pequeños el fin de semana que finalizó el 15 de marzo, dejando una cuenta de 5.46 billones de pesos, y esos son datos de la Reserva Federal de junio de 2022 a junio de 2023. Los depósitos vendidos de los bancos estadounidenses disminuyeron en casi un 4%, que es la caída más alta desde 2008. Ahora en el gráfico podemos visualizar el efecto que esto tuvo en la rentabilidad del banco analizando los márgenes de interés netos generales. Son una medida de lo que los bancos reciben como ingresos por intereses menos lo que pagan a los depositantes y otros financiadores. Además, varias agencias de calificación han agregado mayor presión sobre los bancos al rebajar la calificación de la deuda del gobierno de Estados Unidos. En agosto, Fitch señaló el deterioro de las finanzas públicas en los próximos 3 años y la interminable vigilancia en torno al techo de la deuda, que es el nivel máximo que el gobierno puede pedir prestado. Muchas veces las rebajas de las calificaciones soberanas reflejan problemas en la economía en general, lo que puede poner a los bancos en una posición más vulnerable porque parecen menos solventes, y eso también puede resultar en rebajas de sus calificaciones crediticias. Cuando eso ocurre, les resulta más difícil pedir dinero prestado a
Los mercados y la Reserva Federal reducen efectivamente su capacidad crediticia y también afectan su capital bus para hacer frente a las deudas incobrables, la rentabilidad general y los precios de las acciones. Por supuesto, eso es precisamente lo que le sucedió al Profano en 2008, solo un par de años antes del colapso. El banco estaba en realidad muy apalancado en los mercados financieros debido a su rápido crecimiento y regulaciones más flexibles. Sin embargo, el banco no tenía liquidez y carecía de garantías suficientes para pedir prestado a la Reserva Federal o para renovar los contratos de acuerdo de recompra conocidos como repos para evitar el colapso. Dado que Lehman dependía en gran medida de repos, aprovechó una laguna en las normas financieras, maniobró sus activos de riesgo y disimuló sus estados financieros. Esto permitió al banco ocultar su alto apalancamiento durante los periodos de presentación de informes y recuperar la confianza de los inversores, de los reguladores y las agencias de calificación, pero finalmente ese engaño y el uso excesivo de repos resultaron en una pérdida de confianza en la solidez del banco. La opinión del mercado sobre la estabilidad financiera de Lehman comenzó a declinar. Fue rebajado por múltiples agencias de calificación crediticia y su riesgo de incumplimiento comenzó a aumentar drásticamente a mediados de 2007. El 15 de septiembre de 2008, el diferencial de su swap de incumplimiento crediticio alcanzó los 1.450 puntos básicos, lo que provocó la mayor quiebra bancaria en la historia de los Estados Unidos. Hasta ese momento, condiciones similares aún reverberan en el sector bancario 15 años después. Los problemas actuales en el sistema bancario están reviviendo recuerdos incómodos de la crisis financiera global y los riesgos de quiebras bancarias generalizadas son mayores que en cualquier otro periodo. Porque los analistas de Wall Street vuelven a señalar con el dedo culpable a los reguladores en un análisis reciente publicado en Parade.com. Los expertos financieros Pam y Ross Martin expusieron que los reguladores estadounidenses y el Banco Central están reteniendo información importante sobre la situación financiera real de varias grandes instituciones financieras. Instituciones durante más de un año y medio para no alarmar al público y provocar más corridas y quiebras bancarias. Descubrieron que el 30 de marzo de 2022 la Fed informó que las pérdidas no realizadas sobre valores disponibles para la venta al los 25 bancos más grandes de EU se acercaban exactamente a los mismos niveles que habían alcanzado durante la crisis financiera de 2008. Ese mismo día, el Banco Central dejó de informar datos sobre las ganancias y pérdidas no realizadas del banco en valores, como muestra el gráfico que la Fed había informado esta serie de datos desde el 2 de octubre de 1996 al 30 de marzo de 2022 y luego desapareció hasta el día de hoy. Estos números no se pueden encontrar en el sitio web de datos económicos de la Reserva Federal de Fred, St. Louis. No puede ser solo una coincidencia que esta serie de datos se detuviera justo después de la Fed comenzó a aumentar las tasas el 17 de marzo de 2022, lo que empeoró exponencialmente las cosas para nosotros. Los bancos porque se habían cargado con valores del tesoro con tasas de interés bajas. Los valores de los bancos hipotecarios de la agencia federal eran MPS, lo hicieron porque sus saldos de depósito se habían hinchado a un nivel histórico como resultado de los billones en pagos de estímulo que el gobierno federal depositó directamente en cuentas de depositantes en los bancos. Durante la crisis de salud en aquel entonces, la pandemia provocó cierres masivos de empresas que afectaron negativamente. Afectó la demanda de préstamos comerciales e hizo que los bancos recurrieran a los bonos bancarios del gobierno como un lugar seguro para depositar los billones de dólares en depósitos adicionales. En retrospectiva, estacionar grandes cantidades de depósitos de un banco en bonos que rindieran casi nada no era una medida racional a largo plazo, ya que los analistas señalaron que varios bancos no cubrieron el riesgo de tasa de interés de los bonos, lo que significa que no se prepararon para un escenario en el que las tasas de interés podrían aumentar rápidamente. De hecho, los datos compartidos por Martin muestran que el 75% de los bancos estadounidenses no cubrieron los intereses. El riesgo de tipos para 2022 y la falta de una gestión eficaz del riesgo dieron lugar a $516,000 millones en pérdidas no realizadas al final del primer trimestre de este año.
A medida que los tipos de interés aumentan, el valor de mercado de los bonos emitidos con tipos de interés fijos mucho más bajos pierden valor de mercado. Esos bonos pagan menos intereses que los bonos más nuevos con tasas de interés fijas más altas y, por lo tanto, son menos atractivos para los inversores. Martin se explicó hace un par de meses que Jamie Dimon, el director ejecutivo de JP Morgan, criticó duramente las reglas gubernamentales que incentivaron a los Estados Unidos a crear grandes carteras de bonos del Tesoro de EU. Estos perdieron una gran cantidad de valor a medida que aumentaron las tasas de interés. Los prestamistas terminaron con pérdidas en papel, dejando a los inversores poco impresionados. Dijo que este efecto se expresa de esta manera. Los bonos tienen una relación inversa con tasas de interés y eso es algo que todo operador aprende inmediatamente en una mesa de negociación de bonos. Entonces, ¿por qué los bancos pensarían que podrían simplemente evitar el costo de cubrir este riesgo masivo? Los analistas hacen esta pregunta y los alentaron a investigar lo que los bancos posiblemente podrían estar ocultando al público. Según su estudio, muchas instituciones, incluido el grupo Seri, han comenzado a mover valores en un juego de trucos para disfrazar las pérdidas en curso, algo que la mayoría de los estadounidenses que aseguraron a los bancos a nivel federal y fueron detenidos por el contribuyente estadounidense ciertamente desacreditarían eso. También es exactamente lo que hizo Lehman antes del colapso debido a una regla contable muy controvertida que se mantiene hasta el vencimiento o que los instrumentos de deuda de HDM no están valorados al mercado ni se muestran en la cuenta del banco balance a su valor razonable, sino que se cotizan al costo amortizado, que representa el monto pagado por el instrumento de deuda en el momento de su compra, incluso si su valor de mercado actual es un 20% o un 30% o incluso un porcentaje mayor por debajo de su costo original, permitiendo a los bancos crear en sus balances la ilusión de que sus activos tienen más valor del que realmente tienen. Cuanto mayores sean las cantidades en dólares mantenidas como valores de inversión HTM, mayor será la ilusión, señalaron los analistas, incluso JP Morgan, que es el mayor banco financiero. La institución del país ha transferido cantidades masivas de valores a la categoría mantenida hasta el vencimiento, según el informe de los bancos para el trimestre que finalizó el 31 de diciembre de 2022. Tenía 25,3 pesos mil millones en valores HTM que en realidad tienen un valor justo de mercado de solo 388,13 pesos 6.7 mil millones. El problema es que la mayoría de estos instrumentos de deuda no fueron designados como HTM en el momento de la compra y solo se transfirieron a esa categoría en 2020, 2021 y 2022. Lo que indica que el banco está utilizando la maniobra para inflar su capital ahora para saber cuán grandes son realmente estas pérdidas no realizadas en todo el sistema bancario. Los inversores y los depositantes tienen que esperar al perfil bancario trimestral de la FDIC en lugar de poder acudir a Fed Weekly y comprobar la situación. Sin embargo, pueden suceder muchas cosas en el lapso de 3 meses. Como estadounidense se supo entre abril y mayo, cuando se produjeron la segunda, tercera y cuarta quiebras bancarias más importantes según la FDIC. Al 30 de junio de 2023, las pérdidas no realizadas en valores ascendieron a 5.584.000 millones de dólares en el segundo trimestre, un aumento de 42.900 millones de dólares o un 88.3% con respecto al anterior. Las pérdidas no realizadas del trimestre en valores con vencimiento retenido ascendieron a 9.600 millones de dólares en el segundo trimestre, mientras que las pérdidas no realizadas en valores disponibles para la venta ascendieron a $48.91, lo que se suma a las preocupantes perspectivas para los 25 bancos más grandes del país. Los depósitos han caído en 920.000 millones de dólares desde el 13 de abril de 2022. En otras palabras, el sistema bancario estadounidense sigue siendo vulnerable tanto a los shocks dentro del mundo financiero como a calamidades más generales. Al final del día, las quiebras que llevaron a Lehman en 2008 y a otros 4 bancos en 2023 a la quiebra
tuvieron sus raíces en las deficiencias de la regulación y los mercados financieros. Estos eventos son claros recordatorios de la importancia crítica de prácticas sólidas de tesorería y gestión de riesgos. Resaltan la importancia de la diversificación de las fuentes de financiamiento para que los bancos garanticen su estabilidad frente a las fluctuaciones del mercado. En este momento, casi 200 bancos corren el peligro de sufrir los mismos problemas que Silicon Valley Bank si tan solo 10 bancos pequeños y medianos quiebran en los próximos meses, lo que podría desencadenar una cascada de quiebras y eso también derribaría a los bancos más grandes y, a su vez, una importante crisis crediticia haría imposible que las empresas y los consumidores accedan al crédito. De hecho, la semana pasada ya se produjo una crisis crediticia. El crédito bancario cayó aún más año tras año, mientras que las empresas y las quiebras personales ya están aumentando, al igual que la morosidad en la deuda de los consumidores. Muchos estadounidenses ya informan que su acceso al crédito se ha deteriorado en 2023 y no deberían esperar que en el corto plazo se revierta el legado de la crisis financiera. La inestabilidad y las tensiones en el sector bancario probablemente sean condiciones crediticias más estrictas. Esperamos estándares crediticios más estrictos en el futuro. Daniel Antenucci, economista jefe del quinteto, dijo a Insider el viernes que, además de todo, más quiebras bancarias sin duda provocarían más corridas bancarias en estas instituciones financieras vulnerables. Confianza en el sistema bancario y causará un pánico más amplio, en última instancia, cuando los préstamos se agoten, lo que pesará sobre el valor de las acciones, bienes raíces y otros activos y afectará la demanda general. Receta para una recesión desastrosa y la peor crisis financiera de nuestras vidas, tal como los expertos han estado advirtiendo todo el tiempo. Gracias por mirar.